Buenos días, señores estudiantes. Les saluda su licenciada Estefanía Calderón con la materia de Biología para segundo año de Bachillerato General Unificado. Hoy estaremos viendo el sistema respiratorio, segunda parte. Recordemos que en la primera ya vimos todo lo que corresponde a fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Así nosotros comenzaremos con los pulmones. Los pulmones son órganos esenciales del sistema respiratorio. Son dos vísceras huecas y elásticas de color rosado que se alojan en la cavidad torácica. Cada una tiene una apariencia similar a un par de esponjas, formando uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. Su función esencial es compartida con el sistema circulatorio. Es la distribución de oxígeno y el intercambio de gases. En el ser humano adulto, cada pulmón mide entre 25 y 30 centímetros de largo y tiene forma cónica. El pulmón derecho es trilobulado, como lo tenemos aquí, mientras que el pulmón izquierdo presenta solo dos lóbulos. Estos dos órganos están separados por una estructura denominada mediastino. El mediastino es el que encierra al corazón, tráquea, timo, esófago y vasos sanguíneos. Además está cubierto por una membrana serosa que presenta dos hojas, una llamada pleura pulmonar o visceral, que se adhiere a los pulmones, y otra denominada pleura parietal, una membrana simular situada en la pared de la cavidad torácica. Ambas pleuras están separadas por un fluido lubricante y que tapiza el intercambio de la cavidad torácica. Cada pulmón está formado por millones de estructuras microscópicas, los alvéolos pulmonares. Estos son dos diminutas bolsitas de paredes muy delgadas, fundamentales para el ingreso de oxígeno en la sangre y la salida de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Después tenemos el diafragma. El diafragma es un músculo extenso que separa la cavidad torácica de la abdominal. En los seres humanos está unido a las vértebras lumbares, a la costilla inferior y al esternón. Las tres principales aberturas del diafragma permiten el paso del esófago, la aorta, los nervios y los vasos linfáticos. Este órgano es de forma elíptica y aspecto rugoso. Está inclinado hacia arriba, más elevado en la parte anterior que en la posterior, y tiene forma de bóveda cuando está relajado. La respiración está asistida por la contracción y la distensión de este músculo. Además, al contraerse, ejerce presión sobre el abdomen. Así nosotros continuamos con los procesos respiratorios. La respiración es un complejo proceso fisiológico que abarca tres etapas: ventilación pulmonar, respiración externa, el intercambio gaseoso entre los alvéolos pulmonares y la sangre, y la respiración celular o interna. Así comenzaremos con ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar o respiración externa es la entrada del aire hacia los pulmones y su posterior salida. En otras palabras, se produce un intercambio de gases entre el organismo y la atmósfera. Así tenemos fase de inspiración. La contracción del diafragma junto con la de los músculos interiores provoca el descenso del diafragma y la elevación de las costillas, con el consecuente aumento de volumen de la cavidad torácica y por lo tanto de los pulmones.
Así también la fase de expiración, cuando el diafragma y los músculos intercostales se relajan, es decir, vuelven a su posición habitual. Seguido de esto tenemos el intercambio gaseoso. El intercambio de gases se realiza entre los pulmones y la sangre y entre la sangre y los tejidos. Cuando la sangre pasa por los pulmones, se encarga del oxígeno para luego ser distribuida en los tejidos. Al mismo tiempo, la sangre toma el dióxido de carbono de las células para llevarlo hacia los pulmones. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se produce por un mecanismo denominado difusión, mediante el cual las partículas gaseosas se mueven desde una zona de mayor concentración. Este intercambio de gases se produce en dos niveles, en los pulmones y en la sangre, lo que se conoce como respiración alveolar, y entre la sangre y las células, que se conoce como respiración tisular. La respiración alveolar, la sangre llega a los alvéolos, esta está encargada del dióxido de carbono y tiene bajo contenido en oxígeno, debido a que en el interior alveolar la cantidad de oxígeno es alta. Este gas se difunde libremente a través de las paredes alveolares hacia los capilares sanguíneos. La difusión del dióxido de carbono se da en sentido inverso. ¿Cómo va esto? Es decir, desde los capilares hacia los alvéolos. Esto ocurre porque la sangre que llega a través de los capilares arteriales posee un gran contenido de dióxido de carbono, producto del desecho de la cantidad celular. Así también tenemos la respiración tisular. La sangre arterial posee mayor cantidad de oxígeno que la que existe a nivel celular. Esto permite que se produzca la difusión de oxígeno desde los capilares arteriales hacia el interior de las células. Y a su vez el dióxido de carbono que se ha producido como desecho de las reacciones químicas celulares se transfiere al torrente sanguíneo. Por último, tenemos la respiración celular. La respiración celular o interna es el proceso en el que el oxígeno permite la degradación de los nutrientes y en consecuencia se produce dióxido de carbono. A este proceso de degradación de nutrientes en presencia de un agente oxidativo, como lo es el oxígeno, se denomina respiración celular. La energía liberada como resultado de estas reacciones es almacenada en ciertos compuestos químicos como el adenosín-trifosfato en el interior de la célula y es necesaria para mantener las funciones vitales del organismo. Es así como hemos terminado el sistema respiratorio. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima clase.